Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que el mucho ruido y el mucho espectáculo en el servicio al Señor no significa mucho poder ni mucha unción del Espíritu Santo. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra gratitud por el honor de contar con su sintonía cada día para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer dimos inicio a los comentarios correspondientes a los versos 1 al 3a del interesante capítulo 2 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles Pedro y Pablo. Este capítulo 2, al cual hemos bautizado con el nombre del gran capítulo de los Hechos y del Nuevo Testamento, debido a los irrepetibles acontecimientos narrados en el mismo. Debemos destacar entre ellos que mientras celebraban la elección del Matías como sustituto de Judas el traicionero y disfrutaban de una unidad única en espera de la promesa del Espíritu Santo, los discípulos son sorprendidos por la llegada del mismo. El cumplimiento de las promesas de Dios siempre nos sorprenden, aunque las estemos esperando. Ayer presentamos cuándo llegó, dónde sucedió, así como la primera parte de cómo y de qué manera descendió sobre los discípulos el Espíritu Santo. En el día de hoy seguiremos con la segunda parte de cómo y de qué manera se manifestó el Espíritu Santo, así como cuál fue el efecto inmediato de los que lo recibieron. Para tal fin, escuchemos los comentarios del destacado teólogo don Francisco Lacueva con el tema Descenso del Espíritu Santo, parte 2, según Hechos 2, 3 al 4. Este fuego apareció como en forma de lenguas, lo cual hace referencia al hablar en lenguas que se nos narra después. Estas lenguas eran entendidas por todos los asistentes, según verso 11, con lo que el Señor quería dar a entender que a todos había de ser proclamados el Evangelio, y por eso envió el Espíritu a los discípulos a fin de capacitarles para proclamar el Evangelio en el mundo entero. Las lenguas estaban repartidas, es decir, cada uno tenía sobre sí una lengua como de fuego, a pesar de lo cual todos estaban en común acuerdo, pues bien, puede haber sincera unión donde hay diversidad de expresión. Este fuego se posó sobre ellos para denotar la residencia continua que el Espíritu tomaba en cada uno de ellos. También es de notarse que las lenguas
se posaron sobre ellos, esto es, sobre la cabeza, no sobre la lengua misma de la boca, pues aunque hablaban bajo la moción del Espíritu Santo, sabían que estaban hablando las proezas de Dios, como lo saben los profetas. No cabe dudas de que ellos conservaron los dones del Espíritu Santo, aun cuando la señal había de desaparecer pronto, como es de suponer. ¿Cuál fue el inmediato efecto de esto? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Además del bautismo de agua, que es un mero signo exterior, aunque ordenado por el Señor para los creyentes, hay otros dos bautismos interiores invisibles. Primero, el bautismo espiritual, por el cual el Espíritu Santo nos bautiza en Cristo al creer, siendo incorporados al cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:13, donde debe leerse por, no con. Es un bautismo de gracia justificante y de regeneración espiritual. Y el segundo, el bautismo espiritual por el cual el Señor Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Este es el bautismo del que venimos hablando aquí. Es un bautismo de poder. El Espíritu Santo reside en todo verdadero creyente, pero su poder operante se ejerce de ordinario por medio de aquellos que se dejan conducir por entero por el Espíritu. Por eso, este bautismo con el Espíritu exige la llenura del Espíritu, que solo se obtiene cuando el creyente rompe con toda carnalidad que al contristar al Espíritu impide la libre operación de Dios a través del creyente, ya que el pecado frena el poder. De ahí la debilidad de tantos ministros de Dios y de tantas iglesias. La llenura que Pablo habla en Efesios 5:18 es una operación constante, pues el creyente depende en todo y siempre de la operación del Espíritu en él. Pero, además de esta llenura que el apóstol exige a todos, hay una llenura de emergencia en que el creyente o el ministro de Dios necesita una provisión extra del poder del Espíritu, como ocurre en el caso que nos ocupa. Para demostrar esto, basta con comparar, por ejemplo, Hechos 6:5 con 7:55 y 9:17 con 13:9. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen. Como ya hemos dicho, es más probable que ellos entendieran lo que decían al proclamar las proezas de Dios, en especial la salvación por fe en el Señor Jesucristo. Sin embargo, no se puede negar la posibilidad de que aquí tengamos un caso de hablar lenguas estático, como en Hechos 10:46 y 1 Corintios 14:2, 14 al 17, según el patrón del antiguo profetismo israelita. Dice J. Leal, de la frase en otras lenguas, algunos se arguyen a favor de las lenguas vivas, desconocidas de los discípulos, como el griego, el latín, copto, etcétera, etcétera. Pero si hablaban en lenguas vivas y corrientes, no se explica
la burla de los que piensan que están ebrios. Tenemos, pues, aquí el carisma llamado glosolalia, evidente en la primitiva iglesia. Para la discusión si este fenómeno se da o no actualmente, es bueno mirar los comentarios de 1 Corintios 13:8. Lo cierto es, mis amados amigos y oyentes, en general, que debemos entender que el Espíritu Santo es soberano en su personalidad, así como lo es Dios Padre y Dios Hijo. Por tal razón, el Espíritu Santo soberanamente puede obrar de la manera que Él quiere y como Él quiere, dependiendo la necesidad y la circunstancia. No nos toca a nosotros los humanos en ningún momento cuestionar la manera de cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Y no se manifiesta necesariamente siempre de la misma manera ni como nosotros querramos. Que el Señor nos dé entendimiento sobre las cosas que a veces no comprendemos directamente en la palabra. El apóstol dijo una vez, el apóstol Pablo, que las cosas que no entendíamos ahora, las entenderíamos después. Que el Señor nos bendiga en este día y su gracia nos cubra y abra nuestro entendimiento al leer su palabra.